¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Transporte al Día, este programa que hacemos a través de la pantalla amiga de BTV para nuestro país, para la región y para el mundo. La UNACEB, desde hace mucho tiempo, nos enseñó a los comunicadores la diferencia entre accidente y siniestro. Según los expertos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el accidente es cuando se produce un evento que no se puede prevenir, que no se puede prever. El siniestro, generalmente, es cuando hay un evento o un acontecimiento que sí se pudo prevenir, o sí se pudo prever, o sí se pudo anticipar. Y entonces, en la generalidad de los hechos, el siniestro de tránsito es eso. Es un siniestro. ¿Por qué? Porque se pudo prever, es decir, no se distrajo el conductor, no chequeó los frenos, no chequeó las gomas, se durmió al volante y mil cosas más que todas se podían haber previsto, todas se podían haber anticipado. ¿Qué es un accidente? Y cuando el chofer va manejando y se le cae un árbol arriba, ¿cómo se prevé? ¿Qué es un accidente? Y es cuando el chofer va manejando y un rayo alcanza el vehículo o el auto. ¿Qué es un accidente? Y es un accidente cuando el conductor va manejando y hay un evento que nunca se pudo prever y que se dio, y eso es un accidente. Todo esto porque hoy le vamos a dedicar por entero nuestro programa a hablar de lo que pasa hoy o de lo que se sabe hoy con respecto al siniestro o accidente que tuvo lugar en la playa de Pocitos el sábado 26 de octubre a través de un ómnibus de Cucha. Si uno se pone a pensar qué fue lo que pasó, y hoy no podemos decir si fue un accidente o un siniestro. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pasó. Si hubiera sido un problema mecánico, se pudo haber prevenido. Si fue un problema de que el conductor se durmió, se pudo haber prevenido. Dormís bien, vas a trabajar en forma correcta y no pasa nada. Si fue una distracción, se puede prevenir. Hay que prestar atención. Pero como no se sabe qué fue lo que pasó, hoy todavía no podemos decir si fue un siniestro o un accidente, porque si tuvo un problema de salud grave, sin ser un ACV, que ya se descartó, también fue un accidente. Vamos a consultar, porque nosotros no somos quienes para decirlo, pero vamos a consultar con expertos. A lo largo de todo el programa vamos a hablar con expertos del Instituto de Seguridad y Educación Vial, con el director Arturo Borges. Vamos a hablar con un especialista de la Academia 81. La Academia 81 es una academia que hace que los conductores cuando ingresan a Cucha deban cumplir determinadas etapas para poder salir a la calle. Les vamos a compartir todo este programa con este tema y nosotros volvemos para el final, para el cierre de esta edición. Bueno, primero, gracias por la oportunidad, Fernando. Obviamente que intentamos ser lo más objetivo posible en esto, para no interferir, obviamente, en quienes están haciendo parte de la investigación. Pero en lo personal me siento en la obligación de opinar con libertad, con el respeto que nos merecen las víctimas, obviamente, ¿no? Es decir, eso es fundamental, un respeto hacia la gente, donde incluyo al conductor, porque ¿quién es el culpable de los siniestros de tránsito? Hemos visto, y a veces uno que está en la investigación ve cómo se opina la gente, que está muy bien, ¿verdad? Pero por lo general el profano ve el hecho y está ese maniqueísmo de decir, esto está bien, está mal. Es decir, no hay algo intermedio. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del conductor? ¿Del dueño del vehículo? ¿Del constructor del vehículo? ¿De la estructura vial? ¿Del empresario? Todo se interrelaciona. Pero lo que nosotros necesitamos, objetivamente, es tratar de traducir algo que sabemos cómo terminó, pero no sabemos cómo empezó. Sí, ni cómo se desarrolló. Exacto. Entonces, cuando uno hace una investigación, ya no es como antes, ¿verdad? Que uno no tenía herramientas para poder comparar y contrastar. Entonces, hoy tenemos herramientas para hacer una investigación profunda de los hechos. Y hoy nosotros estamos frente a una situación donde el conductor también es una víctima del sistema. Y no tomamos como el sistema de transporte. El tránsito es un sistema que tiene derechos y obligaciones que por lo general ese sistema, en lo profundo, en esas obligaciones, leyes, decretos,
común de la sociedad desconoce. Y la otra es decir, bueno, entablar o establecer juicios a priori sin poder determinar realmente cuál fue la causa. Nosotros tenemos más dudas que certezas. ¿De qué tenemos algo cierto? De la eficiencia del desastre, del escenario en el que ocurrió, de que nos llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ahora, la causa no está en el lugar del hecho. La causa está mucho más atrás. Claro. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, bueno, un conductor, que tú lo has sido, nosotros lo hacemos, antes de iniciar cualquier recorrido, existe una preparación física y mental del individuo, que es inherente, obviamente, que por lo general, ¿qué se nos enseña? Porque antes no existíamos como lo vemos ahora. Ahora todas las empresas, tanto el transporte de pasajeros como el de carga, preparan a sus conductores. Esto no lo podemos olvidar. Hay una preparación previa donde se le tramita al individuo qué tipo de responsabilidad se adquiere al poner las manos en el volante. Entonces, un conductor hoy tiene otras herramientas que no teníamos antes en saber cuáles son los riesgos que corremos. Ahora, hay un riesgo que es objetivo, obviamente, hay subjetivo, pero ¿qué sucede? Para poder elucubrar un dictamen pericial, nosotros tenemos que hincar el diente en la verdadera causa y no dejar de lado hipótesis algunas e ir estudiando y decantando aquellas hipótesis hasta poder llegar a aquella que con alguna certeza podemos dar como opinión. En el caso, por ejemplo, nosotros no formamos parte como perito en ninguno de los dos situaciones, ¿verdad? Sí. Ni de la empresa ni de los pasajeros. Lo vemos desde el punto de vista objetivo, que por lo general cuando sucede este tipo de hechos hay un estado de conmoción pública que lleva a la gente a opinar en algo en que vos decís, pará un poquito, hay que bajar las aguas, esperar que lo científico trabaje. Y acá tenemos otro elemento, que es la ciencia médica, que es la que podría establecer finalmente si ocurrió algo, si hubo detrás dentro de la historia clínica, algún elemento, pero realmente nosotros lo que vemos es que para nosotros el conductor está fuera de la realidad. ¿Por qué? El individuo, y además nos asesoramos con psicólogos, psiquiatras, tiene una actitud totalmente pasiva. Entonces uno se pregunta, ¿en qué momento debería haber tomado en cuenta o percibir el riesgo que corría? Cuando se cambia de senda. Claro. Y ahora, si yo percibo en ese momento, ¿qué es lo que hago? ¿Espero actuar 800 metros después? Corrijo. Actúo en el momento que tengo la situación de conflicto. Eso es lo que nos llama la atención. Buscar la intencionalidad. A ver, en el tránsito no hay dolo, a menos que se pueda comprobar la intencionalidad. Que lo hubo, claro. ¿Qué podríamos tener? Bueno, un acto imprudente, y bueno, si alguien cruza con roja sin prudencia, no respeta un pare, ¿verdad? No adelanta y no preseñaliza. Uh-huh. Eso es imprudencia. Sí, la imprudencia tiene una responsabilidad objetiva. Claro. En este caso... Que es menor que el dolo. Obviamente. Ahora, yo tengo que demostrar la intencionalidad. Ahora, ¿cuál es la herramienta para encontrar en este caso la intencionalidad? Es como decir, bueno, escuchábamos el otro día, dentro del grupo de asesores que tenemos y estudiamos, podemos, por las imágenes que se nos muestran, y lo digo con todo respeto, poder determinar la responsabilidad objetiva. Las imágenes son ambiguas. Es que puedo decir, porque el individuo va despierto, yo puedo afirmar que está en estado consciente. Entonces quiere decir que si yo me recuesto y cierro los ojos estoy durmiendo. Es falso. Totalmente falso. No encontramos otra posibilidad de que se pueda demostrar que está en estado consciente. Pero la medicina hará su lugar, estudiará, obviamente, ni nos vamos a meter en ese tema, que no nos incumbe y no somos expertos en eso, pero dentro de la casuística que vemos por lo general, inclusive se ha hablado de suicidio, y lo digo con todo respeto. Acá no vemos un patrón que diga, bueno, esto puede tener un rasgo de suicida, y lo he conversado.
Es decir, que tampoco te estoy hablando que no haya hecho la investigación correspondiente. Nosotros tenemos como peritos casos en que ha habido suicidio y que además se puede mostrar un elemento directo. Pero, obviamente, la medicina tiene que estudiar la psiquiatría, la psicología, la historia clínica, saber si para atrás tuvo alguna posibilidad de algún episodio como esto, y además quizás el círculo familiar, que también puede ser importante para saber cuál es la situación del individuo por la que venía viviendo. Pero desde el punto de vista de la accidentología, y bueno, cuando él se cambia de senda, ¿qué debía haber hecho? Corregir. ¿Qué fue lo que no hizo? Tenemos que indagar ahí. Sí, ¿Qué claro. fue lo que no hizo? ¿Qué es lo último que recuerda que atinó a hacer? Y ahí es donde tendríamos que la posibilidad de preguntar y de repreguntar para formarnos una posición objetiva donde un equipo multidisciplinario pudiera llegar a encontrar la verdad de la situación. Porque, reitero, si bien la accidentología es una ciencia relativamente nueva y tiene y abarca muchos aspectos multidisciplinarios, también es la ciencia médica. Entonces hay que esperar ese tipo de dictamen para saber, ¿podría haber tenido un episodio isquémico transitorio? Y dicen profesionales que posiblemente que sí. Y que lo curioso, que eso no deja huella. Claro. Algún foco de epilepsia que hay que tampoco deja huella y que además se produce en esa edad. O sea, ¿cuántos elementos hay que investigar para poder hoy determinar la responsabilidad objetiva? Arturo, permitime hacer una pausa y después te voy a hacer un par de preguntitas más para redondear este tema. Te agradecemos mucho desde ya el que nos hayas atendido en un momento tan raro, porque es raro. Todo el mundo dice saber, todo el mundo opina, todo el mundo... y a propósito de eso te voy a hacer algunas preguntitas. Señores, estamos hablando con Arturo Borges, el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, a propósito de esto que ha convulsionado a nuestra sociedad. Ya volvemos. Continuamos, amigos, hablando con Arturo Borges, especialista director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. ¿Es apresurado entonces criminalizar al conductor, Arturo? Yo creo que sí. Con todo respeto por todos. Sí, claro. Además esto se agravó porque hace algunos días falleció Tenemos una muerte, o sea que ya cambia la carpeta, ¿no? Exacto. La carátula cambia. Claro. ¿Y qué es? Pero bueno, no podemos dejar este debate a la improvisación o a la mera discusión o el debate o la discusión estéril o interesada. No, creo que tenemos que partir por el medio, decíamos, está el bien y el mal. En el medio, ¿qué hay? Hay algo que se desconoce, pero realmente tenemos que sacar de lado la falla mecánica. Nosotros creemos que no ha habido. Obviamente después se nos puede mostrar lo contrario, lo vamos a aceptar. Si tú me preguntás, bueno, el individuo tendría que haber utilizado otras herramientas con la experiencia que tenía frente a una situación de esta, ¿verdad? Eso para nosotros es muy importante. Y lo primero y lo más fácil que hay, que es, criminalizar a un individuo que a lo mejor no tuvo la posibilidad. Pero él merece defensa. Es una víctima. Es una víctima del sistema. Sí, sí. No el sistema es una víctima del sistema del tránsito. Sí, como lo ha habido en el caso... en este momento tenemos casi más de 370 muertes en el Uruguay. Tenemos más de 3.400 heridos graves. Tenemos heridos cerca de los 17.000. Y yo tengo más de 20 despistes donde hemos ido al lugar del hecho y el individuo no aplicó los frenos. O sea que se despistó hacia la derecha, a la izquierda, el individuo se mató y fue. El misterio se lo llevaron los muertos. Ahora, ¿qué hago con ellos? ¿No tienen el mismo derecho los herederos o los familiares de saber y que se descubra qué fue lo que le ocurrió? Tienen el mismo derecho. Pero cuando se trata en el transporte colectivo, la gente tiende a ese
pero tenemos que saber que el conductor es una víctima del tránsito, que tiene derecho a ser defendido, sí, obviamente, sí, objetivamente. Bueno, de hecho, en este caso se le acaba de nombrar a un abogado defensor al conductor. Es que tiene derecho, sí, el rapiñero tiene derecho a ser defendido. Sí, sí, el asesino. El femicida. A sabiendas de que mató a alguien, tiene derecho a ser defendido. Exacto, con un elemento en que a lo mejor, en algunos casos, la justicia ordinaria, el individuo es inocente, y en el caso de que tenemos en el transporte, el individuo entra culpable hasta que se demuestre la inocencia. Exacto. Que es una diferencia muy grande. Exacto. Y que sucede casi siempre. Pero obviamente, por eso hoy te decía, bueno, yo puedo adjudicar intencionalidad y la tengo que demostrar. Claro. Por lo tanto, el enigma está por este individuo, que él es el que sabe lo que ocurrió realmente, y que la ciencia médica y las pericias puedan darle la herramienta suficiente al fiscal para que frente a un juez, el juez pueda determinar justicia. ¿Han habido casos de estos? Pocos. ¿Han habido casos en que pasajeros o auxiliares se han dado cuenta de que el conductor no estaba en condiciones de seguridad? Muchos. Sí, claro. Muchos. Sí, claro. Es decir que, y en este episodio a lo mejor el individuo solo, y nadie se dio cuenta antes por las distintas etapas. Entonces, hoy decíamos, sabemos cómo terminó, sabemos cómo empezó, pero alguien dentro de su sentido común, si comienza un recorrido y ya ve que tiene dificultades para detener el vehículo, como se manifiestan por parte de algunos testigos, acá ocurren dos cosas. O tengo una problemática que deviene de los frenos, que sabemos que tenemos que hacer los conductores, echar para afuera y pedir el auxilio. Exacto. Nadie va a intentar tomar una pendiente descendente a ver si los frenos responden o no. No. Y la otra, bueno, si esto sucedió tan seguido, bueno, ¿qué pasajeros, antes que tuviera esa pendiente, toman, acá hay algo raro, empecemos a trabajar en conjunto y yo me bajo en la que viene? Perdón, esto no quiere decir que haya que hacerlo ni nada por el estilo, porque esto está un poco fuera off the record. Arturo, a lo largo de tu vida, ¿cuántos años hace aproximadamente que estás en este tema de la siniestralidad? 18 años. Bien. Y 30 en el instituto. Bien, ¿has visto de todo tipo de siniestros, de accidentes y todo lo demás? Te puedo mostrar todo esto. La cantidad de carpetas. No tengas duda. Uno de este estilo no se recuerda, ¿no? No se recuerda, pero tengo con ACB, sí, tengo. Claro. Y tenemos los casos como suicidio. Claro. Y obviamente ahí hay intencionalidad y además hay un patrón, o sea que se puede definir perfectamente. Y yo creo que acá quizás es una buena oportunidad, si me permitís, Fernando, en que estamos frente a algo que debería hacernos abrir los ojos en que necesitamos una fiscalía de tránsito. Necesitamos la garantía del debido proceso. No por el hecho, ¿por qué? Porque hay que defender las dos partes con la misma equidad. Claro. A todos los actores. Claro. Pasivos o activos. Claro. Entonces, hace años que venimos proponiendo que hay que poner dinero, sí, claro, pero necesitamos que haya una infraestructura donde haya una justicia del tránsito que verdaderamente se encargue y pueda hacer dictámenes donde diga, bueno, acá se recurrió a esto, y lo que decidimos es esto. Hoy carecemos de eso, pero nosotros no lo hemos manifestado últimamente públicamente porque parecería que hoy el tema es todo pedir. Claro. Todo pedir. Y que acá necesitas 10 millones de dólares, sí, precisás recursos, obviamente. No está ni el material humano, porque ni siquiera tenemos la cantidad de fiscales que merecen todos los temas en el Uruguay, ¿verdad? Pero necesitamos una preparación y que además, en este sentido, aunque parezca mentira, el Uruguay con una fiscalía de tránsito ahorraría una cantidad de dinero brutal, pero ahorraría víctimas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este caso, un dictamen de la fiscalía o de un juez tiene que transmitirle a la población un momento educativo, es decir, saber, claro, cuál es la causa, para poder transmitirla a nosotros, a nuestros alumnos. Para trabajar sobre ella. Claro, es decir, entonces yo enseño al pasajero, mire, señor pasajero, cuando usted vea esto así, inmediatamente tiene que saber que esto puede estar dentro de un caso que puede ser anormal. Es decir, que ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca la justicia o que debería buscar una fiscalía? Transmitir a la población cuáles son aquellas causas relevantes y que
todo el actor, así decía el peatón, el ciclista o el monopatín, tenemos que saber que estos hechos pueden existir. Es decir, necesitamos un momento educativo. ¿Cuál tenemos acá? Bueno, una persona que tendríamos que definir, a ver, que lo hará la ciencia médica, y la otra llevaba cinturón de seguridad. Nosotros vemos una cantidad de conductores, Fernando, que no entendemos por qué a nivel urbano no ponemos cinturón de seguridad, sabiendo que salva vida. Bueno, este es un caso paradigmático. Las lesiones que trae son producto de lo que nos mostraron acá en las cámaras. El individuo sale despedido. Entonces, yo creo que la Fiscalía de Tránsito le haría muy bien a nuestro país y tendríamos la garantía del debido proceso que todos están pidiendo en su especialidad. Pero reitero, es una mirada objetiva. Es posible que la ciencia nos demuestre lo contrario, es posible, y lo admitiremos. Por último, Arturo, ¿es normal la demora en los análisis técnicos, en las pericias y todo lo demás? Sí, es normal. Ahí va. Es normal, esto puede llevar mucho tiempo. Bien. Acá hay un misterio. Sí, tú me preguntás qué pasó y yo te tengo que decir. Nadie sabe. No sé lo que pasó. Está todo en el cerebro del conductor. Lo que estamos haciendo nosotros, en mi caso particular, dentro del margen de especulaciones que de la accidentología podríamos obtener. Lo más serio. ¿Verdad? ¿Y qué podríamos descartar? Exacto. Pero que esto lleva tiempo, no tenga duda. Esto, buscarle una solución en una semana, esto esto va a llevar mucho tiempo. Porque hay un tema, quien salga a explicar lo que sucedió, lo va a tener que demostrar. Exactamente, en cualquiera de los casos. Claro, y nosotros la vemos. Es un caso dificilísimo. Sí, muy difícil. La investigación en este caso es muy difícil, a menos que después tengamos el tema. Pero bueno, ocurren y hay que tratar de transmitirle a la población de que le pasa a cualquiera ser vivo. Sí. Y por suerte también son excepcionales, ¿no? Sí, pero en el transporte colectivo no existe. O sea, no es lo que dispara la estadística. Como te dije, nosotros tenemos 370 muertos y vamos a tener un promedio de 400 y pico muertos que no están dentro del sistema del tránsito, pero no está ni en el sector del transporte de carga ni el de pasajeros, que es mínimo. O sea, la estadística en el transporte pasajero por suerte. No miente, por suerte, obviamente, porque llevamos vidas. Que hay casos excepcionales y bueno, y hay que estudiarlos. Gracias, Arturo. Ha sido muy amable. Al contrario, ha sido un gusto, pero que se tome esto que es objetivo. Es muy serio, además. Y muy serio, y que estamos a favor de que todos puedan ser, los que tienen derecho a reclamar, tienen derecho a reclamar y van a ser reparados en el daño. Obviamente hay un contrato de transporte, sin duda. Pero creemos que el actor de esto, que quizás el que hoy se criminaliza, deberíamos de esperar un poquitito a ver qué realmente sucedió. Hacemos una nueva pausa, amigos. Acabamos de conversar con Arturo Borges, el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. A la vuelta de la pausa vamos a ver cuáles son las exigencias y cuáles las preparaciones que llevan los conductores de Cucha antes de que salgan a la calle a conducir un ómnibus con pasajeros. Enseguida volvemos. Amigos, continuamos aquí en Transporte al Día. Estamos, como les decíamos desde el bloque anterior, hablando con alguien que tiene a su cargo, entre otras cosas, la enseñanza, la educación, la mejora de aquellos conductores que ingresan en Cucha y que van a trabajar con pasajeros. Y hablamos de algo que la gente mucho no conoce, y es la Academia 81. ¿Qué es la Academia 81? Vamos a hablar con su encargado. ¿Cómo andás, Álvaro? Gracias por recibirnos. ¿Cómo le va, Vilar? ¿Todo bien? Es un placer recibirlos. ¿Cuánto hace? Primero, ¿qué es la Academia 81? Bueno, la Academia 81 es el área donde se encarga la formación de conductores, tanto de los conductores que están viniendo por primera vez como aquellos conductores que tenemos con algún índice de siniestro elevado. Cuando hablamos de índice de siniestro elevado, pueden ser 3, 4 accidentes por año. O de repente algún siniestro grave. Entonces, que no se ha dado últimamente, excepto del que estamos hablando ahora hace poco,
No se han dado siniestros graves. De esa característica, no. Y tenemos que tener en cuenta que el ómnibus es el transporte más seguro que hay. Si ustedes hacen una estadística de quizás los accidentes de ómnibus que hay, que son menores a la cantidad de autos en comparativa, y a su vez vemos las personas lesionadas que resultan de un accidente de tránsito, y vamos a ponerle un poquito más, quizás muertos, ¿tá? Nos vamos a dar cuenta que el ómnibus es el transporte más seguro que hay hoy a nivel capitalino. ¿Por qué Academia 81? Bueno, Academia 81 porque es el nombre, vamos a llamarlo fantasía, en un registro, que se tiene que utilizar en la Intendencia para poder nosotros trabajar con gente que vienen a la Academia, recibimos en la Academia, que no tienen libreta de conducir. Así que había que poner un nombre, Había que y se le tener puso 81. un nombre y se le puso Academia ¿Por algo 81. no sabés? ¿Por qué no? ¿No sabés? Y porque fue a partir del año 81 que se empieza perfecto. a trabajar con la gente con libreta, porque la empresa, anterior de eso, trabajaba en la capacitación de los conductores que ya venían con libreta. Claro. A partir del año 81 empezamos a incursionar también en aquellos conductores que no tienen libreta y que la van a obtener a través de la capacitación de la Academia. En nuestro caso teníamos libreta, en aquel momento se llamaba libreta sellada para ómnibus. Exacto. Y lo que hice en Cucha fue practicar, o sea, practicar con un ómnibus. Más allá de la libreta, dábamos vueltas por Montevideo porque el tamaño de la unidad no es como cualquier otro vehículo. Pero tú en aquel caso vendrías con libreta ya. Sí, claro. Entonces, tenía libreta. Entonces, tenía libreta sellada para ómnibus, sellada, le llamaba la claro, Intendencia. claro. Bueno, ahí tenemos otra cosa más, que la Academia, aparte de que vengan personas con libretas, luego nosotros hacemos una evaluación y dentro de esa evaluación vemos si la persona que vino tiene, bueno, las características que nosotros estamos necesitando como conductor. Y cuando hablamos de características, no solamente el dominio del vehículo, sino también otras cosas más que son importantes y que tenemos talleres. Nosotros tenemos talleres que se dedican a eso, a capacitar a nuestros futuros funcionarios, que son talleres como atención al público, atención de género, y bueno. Talleres para la gente que está escuchando, no habla de talleres mecánicos, habla de talleres de formación de gente. Seguro, talleres ¿verdad? de formación. Exacto. Entonces se les enseña a la persona cómo tratar con el público, porque nosotros estamos vendiendo un servicio, Exacto. tenemos un cliente y el cliente tiene todo el derecho de recibir el mejor servicio posible. Por el que paga. Por el que paga, sobre todo, evidentemente. Entonces, y si fuera gratuito sería lo mismo. No, creo no, sí, que, claro, pero es un que servicio que se ofrece. Que se ofrece, que hay que claro. cumplirlo. Entonces, bueno, tratamos nosotros de capacitar a aquellas personas para que tengan una vinculación con el que sería el cliente y sobre todo teniendo en cuenta cuando se pueda dar alguna situación donde de repente el cliente viene con una, malhumorado, etcétera. Entonces, ¿cómo tratar de evitar un conflicto? Siempre decimos que para que se realice un conflicto tienen que haber dos partes. Exacto. ¿Tá? Si una de las partes pone el paño frío, eso se soluciona. No hay conflicto. ¿Cuánto hace que estás tú acá, Álvaro? Yo en la Academia cerca de 20 años. Has visto pasar muchos conductores por acá. Miles de conductores y conductoras, gracias a Dios, porque hoy tenemos conductoras también. Claro, trabajando. claro, ahora cada vez hay más Exacto. damas haciendo esa función. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar de conductor en Cucha, Álvaro? Bueno, tenemos primero los conductores, como te decía Vilar, los conductores que no tienen libreta, que deben de tener 23 años de edad y una antigüedad de 3 años de libreta amateur. Esos conductores, luego que cumplen con esos requisitos, se realizan unos análisis clínicos. Esos análisis clínicos me lo traen a mí. Bueno, yo les aconsejo cómo tienen que proseguir. Tienen que seguir en la Intendencia, se les da un material acá detallado con todo lo que tienen que hacer. Van a la Intendencia, inician el trámite, pues el trámite es personal. ¿Tá? Una vez que tienen el expediente, vienen con el expediente, acá se solicita a la Intendencia una autorización para que puedan practicar en calle. No es que una vez que tienen ese expediente lo sacamos a la calle, no. Al no tener libreta, ellos tienen que tener una autorización de la Intendencia. Bueno, luego que está todo eso, hecho eso, empiezan en el simulador, como podrán ver ahí, que es un simulador de última generación, es un simulador traído de España, procedencia de la empresa Lander. Y bueno, es un simulador que en su momento estuvimos estudiando
una gama de simuladores. La empresa no se ha quedado, la empresa, el mundo avanza y la empresa también tiene que avanzar. Hay que ver qué armas podemos tener, qué variantes hay para poder incluir en la capacitación, para que esto sea una constante y a su vez el nivel siga subiendo. Bueno, con una gestión de nuestro presidente y del directorio, se obtiene este simulador en el año, perdón. No importa. En el año 2021 o 2022. Aclaremos que la empresa sigue funcionando mientras estamos acá haciendo la entrevista. No mandamos parar nada porque esto es muy dinámico, así que tranquilo. Sí. Bien. ¿Cuántos años hace que está el simulador Y el acá? simulador vino 2020-2021. Bien. Y bueno. Hay un antes y un después en este tema, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Como le decía, varias empresas presentaron diferentes simuladores. No los simuladores que podemos encontrar en plaza, sino simuladores de un nivel superlativo, ¿verdad? Claro. Con una tecnología importante. Entonces, bueno, de todos esos simuladores vimos cuál era el más completo, cuál era el que se ajustaba más a la empresa y decidimos por este simulador de la empresa Landra. Después vamos a hablar específicamente del simulador. Ahora seguimos el relato. Lo primero que haces con el aspirante es trabajar en el simulador. Ellos vienen... ¿Cuánto tiempo? Ellos vienen y tienen prácticamente 3 clases. Ajá. Si necesitan más clases, se les van a dar más clases. ¿Y cuándo se sabe si necesitan más clases? ¿Lo están evaluando Lo permanentemente? estamos evaluando Ajá. personalmente con la experiencia que tiene el instructor. Claro. Y también se está evaluando con la computadora, donde va arrojando una serie de registros y quedan ahí aparte en esos registros las fallas, las dificultades que pueda tener el conductor. Bien. Te voy a tirar una sencilla. Vos que fuiste del gremio, Sí. En la coordinación de embrague y acelerador. Claro. No solamente eso hace que vaya el coche en los tirones, estemos llevando al cliente en malas condiciones, Exacto. sino que se puede generar un deterioro que es muy importante. En la máquina. En el vehículo, claro, y que es muy caro. Entonces se trata de trabajar el embrague. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos en el simulador, a pesar de dar esa falla, no genera un daño. Pero si yo empezara a practicar primero en el coche escuela, ese daño sí se haría en el coche escuela, claro. ¿Está? Y a su vez de repente se podría apagar el coche en un momento clave en la circulación y sería riesgoso. Acá riesgo cero. Y podemos simular todas las fallas que pueden tener los vehículos. Claro, le pueden reiterar el problema 1000 veces hasta que lo solucionen. 1000 veces. Bien. Una vez que nosotros tenemos vamos a decir, una lectura, el indicio de cómo se comporta el conductor a la hora de la conducción, eso se hace un traspaso, se hace un cruzamiento de información con el instructor que está en el coche escuela. Entonces se le dice, bueno, este señor vino con tal problema, lo corregimos, pero es importante que sigas viendo si en la calle también lo corrigió. Entonces, esa transacción de información es importante para nosotros. ¿Me permitís hacer una pausa? ¿Cómo no? Bien, hacemos la pausa, señores, y en un ratito seguimos hablando con Álvaro, el coordinador de esto que se llama Academia 81 y que es la antesala, la preparación para los conductores que después salen con los coches a la calle a llevar a los montevideanos. La pausa y seguimos. Bien amigos, continuamos aquí en Transporte al Día, estamos hablando con el encargado de la Academia 81, con el amigo Álvaro. Álvaro, me estabas contando el proceso de quienes vienen sin libreta, que después de practicar en el simulador se iban al coche escuela, algunas recomendaciones de ida y vuelta, aprueba allí y sale a trabajar. Perfecto, sí, él da el examen en la Intendencia Municipal de Montevideo, aprueba y ahí finalizamos lo que sería el trabajo con esta persona. Después esta persona, si tiene un formulario de ingreso para entrar a la empresa, ya teniendo la libreta, viene a la empresa y ahí tramitamos lo que es el ingreso y vuelve nuevamente a la academia. También recibimos gente que no tramitaron la libreta en la academia y que se presentan porque tienen el formulario de ingreso y esa persona
lo que van a hacer, van a ir a recursos humanos y lo van a derivar con nosotros. Bien, ¿y los que vienen con libreta? Bien, esos que vienen con libreta, ya sea porque sacaron la libreta con nosotros o con otra academia, se le hace una capacitación mucho más intensiva. Ajá. ¿Tá? No es porque sacaron con nosotros, ya está todo pronto, está todo bien, no, ya entraste. Sí, no es así. Entonces, ¿qué empezamos a hacer con esa persona? Bueno, se le recibe acá en la academia, se le hace una evaluación de ingreso, donde es escrita, para poder ver nosotros en qué situación se encuentra él en conocimiento normativo. ¿Tá? Eso, como le decimos siempre a los practicantes también, miren que esto no es un examen, simplemente es ver dónde ustedes están situados. ¿Dónde están parados? ¿Tá? Exactamente. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos exámenes, se los corregimos y en el momento le decimos cuáles fueron las fallas. Es como le decimos, ustedes entran por esa puerta teniendo un falso conocimiento de algo y cuando se van tienen el conocimiento certero. Claro. ¿Tá? Claro. Una vez que tienen esa evaluación, pasan al simulador de vuelta. ¿Por qué al simulador de vuelta? Porque ahora se le va a poner ejercicios diferenciados, distintos, donde la problemática es mayor, con climas complicados, con viento, con lluvia, con la noche, con más vehículos. Suelo resbaladizo, etcétera, con fallas, vehículos con fallas. Ajá. ¿Tá? Para que aprendan a trabajar y a dominar esos vehículos, a ver la tensión del conductor, también para detectar en el tablero si hay algún tipo de falla. Luego que pasa en esa instancia, hacemos el trazado de información también con los instructores del coche escuela, al coche que va a ir, va al coche escuela. Si en el coche escuela entienden que lo que se tenía que pulir acá lo pulió, pero llegó allá y sigue presentando dificultad, volvería de vuelta al simulador. Una vez que eso se arregla, va al coche escuela. En el coche escuela me van a decir de repente, bueno, sí, quedó, está perfecto ahora, y van a empezar a capacitarlos. ¿En dónde los capacitan? Bueno, en vías de alto tránsito. Ajá. Eso te iba a como 18 de julio, Rivera con las dificultades de los árboles muy próximos a la calle, Agraciada, cualquier tipo de avenida. Y también tenemos que entender que las calles de barrio, por más que no tengan el volumen de tránsito importante que tienen las avenidas, tienen otras problemáticas, donde encontramos las motos, los autos que no respetan derecha, izquierda, mal estacionados, entonces, estacionados en doble fila. Espacios más chicos, pero sobre todo me quedaría más con los vehículos que no respetan las normativas, por no estar en el centro y como... Bueno, bien. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que enseñarle que el manejo defensivo, el manejo preventivo, ahí es muy importante. ¿Cómo se hace para conciliar todo eso de lo que me estás hablando con los recorridos y las paradas de distintas líneas? Bien, una vez que, antes que nada, una vez que terminaron ese proceso, ellos vuelven de vuelta... Van a otro predio donde tenemos otros coches capacitados también y le vamos a enseñar a estacionar en espacios muy reducidos. Bien. Y cuando te digo muy reducido, que entra el ómnibus solamente. Son 5 centímetros para un lado y 5 centímetros para el otro, con las maniobras que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque en un momento las estadísticas decían que teníamos más incidentes de siniestros dentro de las plantas que fuera de las plantas, por más que sean leves. Entonces también teníamos que bajar esa cantidad de siniestros. Como también bajamos la cantidad de siniestros, gracias a Dios, los últimos 3 años. Hemos tenido la grata sorpresa que Cucha ha bajado los siniestros con responsabilidad y también sin responsabilidad. Una vez que terminan ahí, vuelven de vuelta al simulador. En el simulador se le va a dar unas clases con vehículos de diferentes características, que en el coche escuela no lo tenemos, y también el vehículo del futuro, que es el vehículo eléctrico. Eso te iba a preguntar, ¿ya se puede simular? Sí, ya se puede, ya en el simulador nosotros tenemos el software incluido, lo que son los modelos. Y cuando hablamos incluidos los modelos, tenemos todo. Tenemos inclusive potencia, tenemos torque, tenemos distancias, todas las fallas que pueden tener esos vehículos. Al fabricante se le da lo que es el libro de fabricación del vehículo, ellos lo empiezan a leer y ellos luego lo bajan a tierra, digamos, ¿no? a la computadora y lo replicamos en el simulador. Álvaro, antes de terminar, ¿hay un equipo multidisciplinario que atiende a los funcionarios, sobre todo a los conductores? Bien. Permitime terminar con algo antes de eso. Una vez que terminan eso, nosotros tenemos
Está dentro de ese equipo multidisciplinario, Sí. es una clase de manejo defensivo y una clase con una doctora en leyes que le va explicando cuáles son las responsabilidades civiles que nosotros asumimos a la hora de la conducción. A su vez, incorporamos lo que es el material de la ley 18.191, el digesto municipal. Entonces, todas las normas que nos rigen en la calle. Todas las normas, sí. Y dentro de ese equipo multidisciplinario se encuentra la doctora, nos encontramos nosotros como capacitadores. Yo soy especialista en sistema de gestión de la seguridad vial, bajo la norma 39.001 de UNIT. Tenemos también un cuerpo de psicólogos, donde tenemos varias entrevistas con las personas que ingresan, entrevistas grupales, entrevistas individuales, y tenemos también un examen que se tienen que someter todos los conductores. Este examen es un examen muy completo, es un electro de privación de sueño, que puede llegar a detectar lo que son ataques de epilepsia en el conductor, si el conductor no solamente en el momento tiene algún daño cerebral, sino si es que lo tuvo, si es que tuvo ataques de epilepsia, y algo que se denomina crisis de ausencia del sueño, que es cuando el conductor va manejando y tiene, de repente es una crisis, usted lo va a ver al conductor, que el conductor aparentemente está normal, está de pie, está despierto, inclusive llega a realizar alguna tarea en forma cognitiva, esas tareas que nosotros podemos tener ya desarrollado en un área, en una tarea, pero sin embargo el conductor, la mente está anulada, no está pensando. Entonces entendemos que es algo muy grave, por lo tanto se someten a nuestros... Y esos exámenes son, por decirlo de alguna manera, porque la gente entienda a todo el mundo, eliminatorio. O sea, si tenés algún problema... Sí. Incluso si un conductor llegara a tener lo que se denomina narcolepsia, que ese conductor en cualquier momento se duerme y se vuelve a despertar. Sin recordar que durmió. El conductor no se da cuenta. No se da cuenta que estuvo dormido fracciones de segundo. Inclusive cuando se durmió, viene caminando, obviamente se cae, porque el cuerpo deja de actuar, y él se pensó que se tropezó. Claro. Eso ya es eliminatorio en base de la intendencia también. Claro, si nosotros lo detectamos, bueno, ni que hablar. Claro. Álvaro, muchas gracias. Por favor, muy amable. A las órdenes. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que haya echado un poquitito de luz sobre lo que está pasando, lo que piensa la gente hoy por hoy, de lo que fue aquel evento que tuvo lugar el 26 de octubre en horas de la mañana. Muchísimas gracias por la atención de hoy. Los esperamos la semana que viene para otra edición de Transporte al Día.